Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de martes aquí en Una Noche Más. Un programa que se compondrá de dos entrevistas personales que abordarán temas tremendamente distintos. Por una parte, hablaremos de las obras que transforman el acceso norte a Oviedo, a la capital asturiana, con esa nueva remodelada glorieta de la Cruz Roja, conocida popularmente como La Fava. Bueno, pues ya el pasado viernes ha sido puesta en servicio. Estaremos con uno de sus padres técnicos, con uno de sus arquitectos, con Felipe Díaz de Miranda, que nos hablará acerca de lo que se ha realizado allí y de las críticas que está recibiendo la misma glorieta. Y después hablaremos de temas legales. Lo haremos de la mano de la gente del despacho de abogados Luis Pérez Abogados, ubicado en Oviedo, en la calle Foncalada número 7. Trataremos un tema junto a ellos por el que, lamentablemente, todos, más tarde o más temprano, tenemos que pasar. El tema de las herencias. Cabecera y comenzamos. Oviedo vive momentos de obras en la zona del acceso norte, quizás la puerta de entrada principal a la ciudad, la que conecta con la autopista Y y la que nos lleva a conectar con las dos ciudades principales al margen de la capital asturiana, que no son otras que Gijón y Oviedo. Son obras que se realizan en tres lugares concretos, en tres fases. Una de ellas ya está finalizada. Se trata de la más cercana al centro de la ciudad. La glorieta de la Cruz Roja se ha transformado completamente y ahora es una gran glorieta con un espacio público de 2.000 metros cuadrados ya puestos al servicio de la ciudadanía desde el pasado viernes y que ha recibido algunas críticas. Vamos a continuación, pues con ese momento, esa puesta en marcha y todo lo que ello significa. Una obra iniciada en diciembre de 2022 que ha superado los 4,5 millones de euros y está cofinanciada con los fondos de la Estrategia Europea de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, los fondos SEDUSI. Cantelli, que ha asistido acompañado por más miembros de la corporación a la apertura de la zona peatonal, destacó que este es un día histórico para Oviedo, al dar uso a un espacio de 5.000 metros cuadrados que transformarán, dijo, totalmente la entrada a la capital. Una obra muy bien trabajada, no sé dónde está el contratista que está por ahí, de verdad gracias y enhorabuena porque el trabajo fue magnífico, hecho dentro de unos plazos razonables, hubo alguna ampliación pero muy pocas, con la jardinería muy bien terminada, con materiales de mucha calidad y que, esos 5.000 metros permiten una zona de más de 2.000 para hacer cualquier tipo de actuaciones en el centro. Que los ovetenses vengan a pisarlo, que los ovetenses lo disfruten, y esto no es una inauguración, es una apertura a todos los ovetenses para que vengan a visitarle. Más adelante haremos algo porque el tiempo ayuda poco a cualquier tipo de acto aquí, pero haremos algún concierto y haremos algunas cosas para dar vida a esta zona que revaloriza Oviedo en todos los aspectos. Esta actuación es una de las tres previstas para modificar la entrada a Oviedo desde la A66 y proteger el entorno de la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados. La segunda parte se refiere a la pasarela atirantada diseñada por el ingeniero Javier Manterola, que unirá los barrios de Ventanilles y Guillén La Fuerza y las actuaciones en la margen derecha de la carretera. La tercera parte también está en proceso y es la relativa al desmontaje del viaducto de Ángel Cañedo para la posterior instalación de una nueva glorieta que regule el tráfico en el entorno del Palacio de los Deportes. Por supuesto, yo la pisé mucho en obra, la sigo y espero seguir pisándolo mucho ahora que está terminada. Creo que es un ejemplo del Oviedo que queremos nosotros, un Oviedo de futuro, un Oviedo diferente al que encontramos y que vamos a seguir creciendo. Esa margen derecha espera por la margen izquierda ya, ella está la margen izquierda ahí esperando. Y ese colector que está incompleto también en 500 metros, tenemos que hacerlo. Estamos hablando de muchos millones de euros, pero tenemos que completar esta entrada a Oviedo. Oviedo tiene que crecer en todos los aspectos y esa frase que voy a repetir otra vez más, Oviedo si Dios quiere no lo para nadie. Sobre las críticas a los atascos que se han venido produciendo en este acceso a Oviedo desde la A66 como consecuencia de las obras, Cantelli recordó que son varias las entradas a Oviedo, como la Ronda Sur o la S2. Hay atascos, pero cada vez menos, aseguró, remarcando que es inevitable que ocurran porque la ciudad cada vez está más viva y cada vez tiene más gente. La nueva glorieta de la Cruz Roja está financiada en parte con los fondos SEDUSI que promueven la movilidad sostenible en las ciudades europeas.
Preguntado sobre cómo esta actuación favorece la movilidad sostenible en Oviedo, el alcalde ha defendido que es una glorieta accesible al 100% en todos los aspectos. Bueno, vamos a hablar con uno de los padres de la criatura, con uno de los padres técnicos, que no políticos en este caso. Se trata de Felipe Díaz de Miranda, que es coautor del proyecto que ha dado como resultado, bueno, pues esa glorieta que vemos ahí, esa nueva glorieta en forma de fava. Yo no sé si esto, los arquitectos cuando lo hacen pensaron en una fava o salió así y el pueblo lo bautizó. Lo primero, buenas noches, Sí. y por supuesto es el pueblo que lo bautiza. Nosotros lo que tenemos es un problema técnico delante de nosotros y lo solucionamos con la forma. La forma va adecuada a la función. Función, forma, responde una a otra. Sí. Soy coautor, sí, lógicamente, éramos un equipo, una UTE de 3 equipos, uno de Ingeniería, Incenersa, y 2 de Arquitectura y Urbanismo. Díaz Miranda Arquitectos y Configuración SL, Balbín. Diseñamos lo que diseñamos y cómo lo diseñamos. Lo primero, yo creo que la controversia o la polémica generada fundamentalmente es por desconocimiento y por venganza política. Yo creo que hay 2 temas clarísimos que se juntan, sí, y es el caldo maravilloso para todo esto. Y yo creo que lo bonito es dar a conocer realmente lo que hay, por qué se hace y cómo se hace. Y entonces, después de escucharme, quizá la gente pueda tener otra idea distinta, claro, de lo que es. Claro. Bueno, vamos a escuchar precisamente entonces esas razones que nos indican que la obra es buena. ¿Por qué esta obra mejora a lo existente? Que entiendo que era la idea principal, mejorar lo existente. Mejorar lo existente. Vamos, lo primero que tenemos que situarnos dónde estamos, sí, lo que queremos y lo que perseguimos. La entrada de la autopista en la ciudad de Oviedo, sí, hasta hace 4 días era la glorieta de la Cruz Roja. Sí. Pero ocurre un hecho fundamental, importantísimo, que es que el tramo desde las viviendas del rancho, donde están haciendo ahora el pirulí el ARPA y todo esto. El ARPA desde ahí hasta la glorieta de la Cruz Roja pasa a ser calle urbana. Deja de ser autopista. Correcto. Y la primera misión es convertir ese tramo de ciudad en calle urbana, en suelo urbano. Entonces, primero, el nudo de entrada de la autopista a la ciudad de Oviedo ya no es la glorieta de la Cruz Roja, se queda en el rancho. Sí. Entonces, el problema es la gente que todavía quiere y mantiene que ese tramo quiere que sea autopista y quiere continuar entrando con las mismas condiciones y ventajas de autopista, sí, quiere continuar entrando hasta la glorieta de la Cruz Roja. Y eso no puede ser. Eso es una calle urbana. Correcto. ¿Qué significa? Significa que desde el rancho, Oviedo, yo creo que hay que situarlo en un problema muy gordo que tiene, que es, tendría que haber un plan estratégico adecuado. Tenemos un penoso plan estratégico encargado de una manera rarísima y hecho en 4 meses, que realmente vale para muy poco. Con ese plan estratégico, ¿qué significa? Que tendríamos que saber dónde quiere ir la ciudad, qué quiere ser la ciudad. Sí. Una vez que tuviésemos un plan estratégico en condiciones, tenían que moverse 2 patas a la vez. Esas 2 patas eran un plan de movilidad y una revisión de plan general urbano. Sí. Estamos haciendo, con un mal plan estratégico, una revisión de plan general y una ausencia de un plan de movilidad. Entonces es imposible que salga nada bien. ¿Por qué? Porque le voy a decir una cosa muy, muy clara. Por ejemplo, plan de movilidad. Es imposible que diseñemos un plan de movilidad a Oviedo sin saber cuál va a ser el futuro de la fábrica de La Vega, sin saber cuál va a ser, por ejemplo, el Cristo. Sí. Entonces todo lo que hagamos, todo lo que articulemos va a estar cojo o mal hecho, o si se acierta va a ser una pura azar, si te toca. Con esos mimbres se suma el tema político. Sí. ¿Qué significa el tema político? Que los que ahora más protestan en su día gobernaron y fueron incapaces, sacaron un concurso, sí, yo no me meto si bueno o si malo, que era el Boulevard de Santullana. Sí. Y encabezados además por una plataforma ciudadana que era Imagina un Boulevard, sí, que además se cree coautor del proyecto y simplemente fue una encuesta ciudadana que todos hemos aprovechado. El proyecto ese, fueron incapaces en su época de gobierno de ponerlo en marcha. Sí. Era un proyecto que iba desde la glorieta de la Cruz Roja
hasta el rancho, Sí, completo, sí. mejor, peor, no me meto en ello. Llega un nuevo equipo de gobierno y lo anula, lo echa por tierra. Y ese gran proyecto lo divide en 4 pedazos. Sí. El mismo, en 4 pedazos, del rancho al Palacio de los Deportes, Glorieta Palacio de los Deportes, tramo pendiente que es desde el Palacio de los Deportes hasta la Glorieta de la Cruz Roja, sin saber lo que pasa en La Vega, y la Glorieta de la Cruz Roja. Y lo fracciona en 4 proyectos. De esos 4, 3 están en marcha. Y se indigna toda esa ciudadanía de izquierdas porque su proyecto, que se identifican con él, del Boulevard de Santillana, no se lleva a la práctica. Y a eso le sumas el tema de la fábrica de La Vega y entonces tenemos un caldo de cultivo maravilloso. Pero lo que nadie se da cuenta es de que estamos hablando solamente de un hito, que es la Glorieta de la Cruz Roja. La Glorieta de la Cruz Roja tenía como misión fundamental. De ahí para atrás es calle urbana, de ahí hasta el rancho hemos dicho calle urbana. Entonces ahí tienen que llegar menos coches. Esos menos coches a ti es como si a un sastre le dan un señor para que le haga un traje y pesa 60 kilos y cuando vuelve a la segunda prueba te pesa 80. El traje lógicamente no vale. Nosotros lo que hemos hecho es un diseño, es como el sastre, o es como, pues sí, el mismo sastre que estábamos hablando. Entiendo. Tú diseñas el modelo del vestido y de repente el sastre ni compra el traje adecuado, ni concurren ni el modelo es el adecuado, ni los avalorios son adecuados. Entonces lo que sale es algo distinto y no acorde con lo que tú has hecho. Bien, en este caso, ¿qué intentábamos? Hay que comparar la glorieta que hemos hecho con la glorieta que había en el proyecto del Boulevard de Santillana. De la una a la otra es de la noche a la mañana. La nuestra supera todas las expectativas estas de movilidad, de circulación, infinitamente mejores que el hito concreto de la plaza de la Cruz Roja que se diseñaba en el Boulevard de Santillana. No nos metamos con las otras cosas. Segundo tema, el problema. Estamos abogando, toda esta gente aboga por la movilidad, por la peatonalidad, por toda esa historia. Nadie podrá decir que en la glorieta actual de la Cruz Roja no se ha mejorado infinitamente la conexión entre ambas partes de los barrios. Hay 3 cruces, hay movilidad para vehículos, bicicleta, para minusválidos, absolutamente para todo. Claro, sí, ahora que primas la peatonalización, el tráfico peatonal, dices que no funciona el tráfico de coches, milagros no puede ser. Si primas uno, tendrás que ser en detrimento del otro. Y ahora no me vale que usted se queje de que los coches tienen que parar, porque si pasan peatones tendrá que haber más pasos de peatones, más pasos de cebra, y luego se quejan también de que los carriles bicicleta no van a ningún lado. Mire usted, a mí me han encargado este tramo. Este tramo cumple con todos los condicionantes para que en mi espacio puedan circular todo este tipo de vehículos de 2 ruedas, todos. Y además de todo esto, tenemos un gran problema, que es a la ciudadanía hay que educarla entre comillas. ¿Qué significa? Que cuando en la calle Pelayo o en la calle pues Palacio Valdés la peatonalizaron, hubo todas las quejas del mundo, lógicamente, y no puedo llegar con mi coche y ahora hay atasco no sé dónde. Mire usted, para entrar a Oviedo tiene usted que enterarse que la entrada a Oviedo donde termina la autopista es en el rancho. Y usted, en vez de entrar directo a Oviedo, pues tiene un lugar maravilloso que conecta directamente con la autopista, que es la glorieta del Cardenal Tarancón, creo que es, la de Santo Domingo, que sale directamente a la autopista. Y no quiere usted hacer 4 kilómetros de calle urbana a la velocidad que la hacía antes, porque ahora no hay autopista. Claro, entiendo que una vez finalicen todas esas obras del rancho, el volumen de coches que absorberá esta glorieta de la Cruz Roja será menor que el que tiene actual. Es decir, una vez que se distribuya el tráfico en el rancho, ya no llega tanto aquí. Y nosotros hemos cocinado con otro factor importante, que es la Ronda Norte. La Ronda Norte, esa famosa carencia que tiene la ciudad de Oviedo y que también se oponen,
diversificaría y quitaría un montón de tráfico impresionante en esa entrada que tenemos de la autopista. Quiero preguntarle una cosa, vamos a ver, de siempre, desde hace muchos años, nunca he sido partidario de cuestionar la labor que realiza un profesional, ¿vale? Es decir, el que se dedica a una cosa no se le debe cuestionar, al menos si no se tienen las mismas capacidades y los mismos estudios o los mismos argumentos. No obstante, quiero verbalizar una duda que surge entre la ciudadanía desde hace mucho tiempo, desde que ya estaba la anterior fuente, la anterior glorieta. ¿Por qué el tráfico en esa zona, uno de los tráficos, es decir, por ejemplo, el que va de Adelantado a la Florida a General Lorza, o General Lorza Adelantado a la Florida, por poner un ejemplo, ahí digamos que hay una cruz en X, había un cruce en X. ¿Por qué uno de los mismos no se soterró por debajo de la fuente y entonces siempre habría un acceso directo? Esto no es una crítica a la labor de un arquitecto profesional, sino una duda que siempre ha existido entre la ciudadanía. Lo primero es que ahí hay un colector general de la ciudad que no se puede eliminar. Ahí tenemos un colector impresionante. Correcto. Que no tiene alternativa posible a día de hoy y por eso precisamente es por lo que nos ha hecho ese tobogán, que además ese tobogán luego tendría otro problema, que es no tenemos probablemente suficiente longitud de calle como para poder hacer ese soterramiento con las pendientes que piden hoy los estándares. Y se quejarían además luego los vecinos, muchos vecinos, de que precisamente cuando estamos tratando de hacer una ciudad más saludable, sí, una ciudad con menos tráfico, con esta medida lo único que estaríamos era potenciando mucho más el tráfico de vehículos. O sea, es decir, lo que tratamos es de que existan, que la alternativa de la ciudad sea más sostenible. ¿Qué significa más sostenible? Menos vehículos, esos menos vehículos, otros tipos de transporte alternativos, un mejor transporte público y que la ciudad realmente tenemos una ciudad que es ridícula, que son 200.000 habitantes. 200.000 habitantes, el casco, todo el Oviedo redondo ese podría ser entero casi peatonal. Podríamos hacer la ronda esa en un solo sentido de circulación, con lo cual circularíamos más rápido, todo este anillito. Tendríamos, y luego nos damos cuenta que en este anillo que le estoy diciendo, la distancia máxima peatonal, por ejemplo, que le voy a decir, desde la estación de trenes hasta el Campillín son 14 minutos caminando. 14 minutos caminando. Dígale usted a un ciudadano de Madrid o de Barcelona que camine 14. Lo que pasa es que, le pongo una anécdota, yo tenía un aparejador que vivía en Pérez de la Sala, en el campo de los catalanes, en el Uni, y el estudio lo tengo en la calle Quintana. Venía en coche. Venía en coche y tardaba más en aparcar que en bajar caminando. Pero entonces tenemos que ir acostumbrándonos a todos esos hábitos, y esos hábitos lo que no podemos es querer todo. Y lo que tampoco podemos es ahora mismo. Nosotros hemos diseñado, hemos tenido una dirección técnica por parte del Ayuntamiento de Oviedo, un ingeniero de caminos que hoy es director general de urbanismo, Ignacio Latierro. Tuvimos una coordinación total y absoluta con él, diseñamos en los parámetros que nos marcó el ayuntamiento, los parámetros eran los adecuados y ahora mismo quizá nos están dando las circunstancias con las cuales se ha diseñado todo eso. Entonces no somos culpables de pues lo que le estaba diciendo, que a la boda hemos preparado comida para 40 invitados y han aparecido 100. Es así de sencillo. Por otra parte, ¿cuáles fueron las mayores dificultades técnicas con las que se encontraron? En el momento que se acomete la obra, dices... Nosotros ahí hemos tenido, sobre todo los mayores problemas técnicos, más que técnicos era encajar. Lo primero era muy sencillo. Esto es, cuando diseñamos tráficos, es sencillísimo. ¿Por qué? Porque es como las tuberías, tenemos un flujo, y ese flujo abrimos o cerramos el grifo en función del agua que queramos que pase. Entonces eso es muy sencillo. Era encontrar la forma adecuada para calmar ese tráfico que venía, y luego el gran objetivo era conseguir un espacio urbano habitable para la ciudadanía. Ese espacio urbano, yo hoy la actual glorieta, le confieso que no la he pateado desde la inauguración, no la he pateado, y lo que le garantizo es que estaba muy bien diseñada para esa estancia urbana. Esa estancia urbana significaba que teníamos al mejor paisajista de España, probablemente, que es asturiano, Valdeón, el que nos diseñó toda la jardinería. Había un apantallamiento de árboles importantes hacia el norte, un apantallamiento de árboles para precisamente evitar la visión de los coches que entraban. Ese apantallamiento además protegía todos los vientos norte. Estaba
en altura todo este tipo de árboles. Además, para que durante todas las épocas del año hubiese un color adecuado, que no fuesen hoja caduca, hoja perenne, todo, sino que está. Había una jardinería totalmente adecuada, había hacia el sur, una arboleda mucho más bajita para que el sol penetrase, y había todo un diseño, tanto de iluminación como de estancia, para potenciar la estancia en esa plaza, con sombra, con vegetación. Y luego la fuente, pues la famosa fuente que alguien ahora critica, bueno, pues la verdad es que nosotros teníamos en el diseño original una fuente mucho más esbelta que la que ha aparecido, que he visto en imágenes. Era mucho más esbelta, y los propios chorros de agua que había distan bastante de lo que ahora mismo estamos viendo. Bueno, vamos a ir un paso más allá, vamos a ir un paso a futuro, y aquí le pregunto como técnico. Vamos a ver. Con esta entrada a Oviedo, la entrada norte, quizás la más importante porque conecta con la autopista, se orienta hacia Gijón y Avilés. Vale, la entrada norte ha cambiado, yo creo que se ha dignificado, además no solo con esta glorieta, sino con el edificio del Vasco. Bueno, antes el Vasco era un asco, cuando era un... valga la rima, cuando era un parking después que se tiró en aquella gran decisión de la estación antigua. Bueno, habría que dignificar el resto de entradas de Oviedo, me refiero. La entrada por el Palais da pena. La entrada por la carretera de Trubia, lo primero que te encuentras al llegar a Oviedo, antes de la gruta, es un desguace. Hay otras entradas que dan bastante pena. Creo que no se trata de hacer arcos triunfales como en Marbella, ¿no? Donde te pone Marbella y tal. Pero habría que dignificar un poco más las entradas de Oviedo. Para mí el gran problema de Oviedo, lo primero es decir una cosa muy real. Si no hacemos nada nos quejamos, y un equipo de gobierno que puede estar de acuerdo, más, menos, lo que sea, que hace algo, los que precisamente no han hecho nada es los que lo machacan. Entonces, primero, demos tiempo a ver. Estas obras las estamos criticando sin estar terminadas, queda 3/4 partes de la obra, con lo cual espere usted, vea usted cuando eso está acabado y luego critique y diga algo. Segunda parte, yo creo que el gran problema de la ciudad de Oviedo no son las entradas. El problema de la ciudad de Oviedo, la gran tragedia de la ciudad de Oviedo, es el Plan General de Ordenación Urbana. El Plan General de Ordenación Urbana, nadie se da cuenta que es el padre de lo que queremos que vaya a ser el Concejo de Oviedo en 30, 40 años. 30 años puede durar. Entonces, esa revisión que actualmente está parada nos debilita, en primer lugar, en cuanto a competencia con el resto de concejos perimetrales que tenemos que lo tienen. Ve usted el progreso de Gijón, ve usted el progreso de Siero, ve usted por qué no viene Amazon Oviedo, pues porque no tiene un polígono industrial para llegar y construir mañana. ¿Por qué no llega? Es una inseguridad del inversor. Entonces esa es la gran tragedia. En ese plan general es donde se diseña las grandes... Tenemos el Cristo. ¿Qué pasa con la universidad? Pues mire usted, ¿qué pasa con el tema hospitalario? No por casualidad el hospital de Cabueñes se llama Hospital Universitario de Cabueñes. Universitario ya. No es por casualidad, pero cuando llegue una necesidad inminente de una facultad, de un lugar hospitalario, pues alguien va a levantar la mano y dice, yo tengo aquí mis terrenos para invertir mañana. Y alguien, como pasa con el tema del Real Oviedo, que ha pasado recientemente, pues tiene una gestión interminable y unos terrenos que no puede disponer para desarrollar su actividad. Entonces, las entradas de Oviedo. Lo primero tenemos que saber, es como un chico termina su carrera universitaria y a usted le pregunta a su hijo qué quiere estudiar. Y de repente ese chico le dice, yo quiero estudiar, papá, todas las carreras. Entonces le dices, mira, chaval, eres muy listo, pero tranquilo. Pero primero escoge una y luego vete. Pues la ciudad tiene que tener unos objetivos, tiene que tener unas metas, tiene que identificarse, tiene que querer ser algo. Con ese querer ser algo no puede ser todo. No puede ser turismo, gastronomía, economía, capitalidad, histórico, todo. Escoja usted algo, universidad, escoge usted algo. Escogemos ese algo y tendremos que diseñar la ciudad para potenciar ese algo, sin perder nada de todo lo otro, pero potenciando y poniendo los huevos en el cesto adecuado. Una vez que tenemos esto, que sabemos y tenemos un plan general diseñado, todas esas entradas de la ciudad, la que hoy lo mismo es una entrada importantísima, mañana deja de serlo. Claro. Entonces, no podemos hacer la casa por el tejado, que es lo que le estoy queriendo decir. Esas entradas de Oviedo, esas otras entradas, a mí me gustaría primero, como técnico, saber
cuál es el diseño de mi ciudad para ver si esas entradas, qué tienen que ser esas entradas, qué deben de ser. Porque no sé si las dos que me ha dicho usted últimamente, pues deberían de ser importantes en función del plan general que tengamos. Entonces yo creo que ese es el armazón que tenemos que tener. Un plan estratégico de a 30 años adecuado, que el que tenemos es nefasto. Ese plan estratégico marcará qué queremos ser y luego, sabiendo lo que queremos ser, esos dos hitos, que es revisión de plan general y plan de movilidad, tienen que estar íntimamente ligados. Pues con eso nos quedamos. Felipe Díaz de Miranda, arquitecto, coautor del proyecto de la glorieta de entrada a Oviedo o de la glorieta de la Cruz Roja, porque la entrada ahora se traslada a la zona del Rancho. Antes de finalizar, quiero hacer una pregunta que me preguntaron el otro día, me dijeron, cuando hables con Felipe, pregúntale, ¿cómo se encuentra en su faceta de presentador, de entrevistador? Pues en primer lugar, con un gran respeto a los profesionales. Yo no soy profesional, me lo propusisteis, soy atrevido, trato de superarme, me siento a gusto, me siento cómodo y creo que, bueno, que estoy pasito a pasito llegando a lo que vosotros sois profesionales y con toda la humildad del mundo me siento a gusto, muy bien, y si Dios quiere continuaremos. ¿La más difícil fue? Sin lugar a duda la del coronel del Rilat, sí, porque además nos pillaba en un momento de conflicto bélico y el día anterior por la noche todavía me llama y me dice, bueno, cuidado que si pasamos al siguiente grado no hay entrevista. Y viene como coronel, no responde como persona humana, sino responde en función del cargo que tiene y se te hace complicado compaginar esa proximidad que quieres tener con ese respeto que tiene que tener y con esa, bueno, pues una mala respuesta, lo mismo le cuesta el cargo en este caso. Claro. Y ya que encima te ha venido y has hecho, tienes que... Y la más divertida, pues Ángela. Ángela, sin duda, sin duda. Genio y rey, sin lugar a dudas. Sin duda que sí. Pues Felipe Díaz de Miranda, muchísimas gracias por estar con nosotros en ambas vertientes, en la vertiente técnica que hemos abordado hoy, en la vertiente más humana, bueno, con las entrevistas en el plató de En Primera Persona. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar a continuación de un tema que a muchos, pues inexorablemente el tiempo pasa, es ley de vida. Y todos, quien más, quien menos, vamos a tener que pasar por ello. Vamos a hablar del tema de los testamentos. Testamentos, sucesiones. No es agradable. No es agradable, entiendo, para nadie, bueno, pues ponerse a echar cuentas o ponerse, bueno, pues a dejarlo, como se decía antiguamente, a dejarlo arreglado. Voy a ver si lo dejo todo arreglado. Vamos a hablar sobre la idoneidad de hacer o no testamento. Vamos a hablar de los distintos casos que se pueden dar, porque es un momento doloroso, pero que puede resolverse de una manera muy fácil o que puede complicarse hasta extremos insospechados. Bueno, para hablar de ello, se encuentran esta noche con nosotros Luis Pérez, que es el socio fundador del bufete. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y junto a él tenemos a Cristina Ruiz Somacarrera, que es abogada en este despacho. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado que estén con nosotros. Bueno, vamos a ver, comienzo por Luis. ¿Qué trámites administrativos o jurídicos hay que llevar a cabo cuando, bueno, lamentablemente fallece una persona? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es, efectivamente, si esa persona dejó testamento o no. Para ello hay que pedir el certificado de defunción que se pide en el registro civil del lugar donde falleció ese individuo y después pedir el certificado de últimas voluntades, que se pide ante el registro de últimas voluntades. El primero es gratuito, el segundo hay que pagar una pequeña tasa. Y nos dice, efectivamente, si otorgó testamento y ante qué notario y en la fecha. Sí. Este paso es ineludible, quiero decir, esto hay que hacerlo sí o sí. Es ineludible, fundamentalmente, pues para saber eso, para saber si hay una disposición testamentaria que ordena la herencia o si no, si tenemos que hacer otro trámite para declarar herederos a esos sujetos sucesores del causante. Luis, al hilo de esto, una pregunta que se hace mucha gente. ¿A un testamento se puede renunciar? Es decir, yo, por ejemplo, soy beneficiario de un testamento, pero digo, no quiero nada. Sí, puede renunciarse. No es lo habitual. Lo que se suele hacer es
aceptar a beneficio de inventario la herencia. Correcto. Entonces, en un momento dado, pues si la herencia tuviera más deudas que bienes, esa persona solo sería cargo, solo recibiría, perdón, o aceptaría lo que son los bienes. Por eso se acepta a beneficio de inventario, y eso puede suceder porque a veces pues, no sabemos efectivamente si el causante contrajo alguna deuda y nosotros somos también, de alguna forma, deudores de la misma. ¿En cuántas partes se divide una herencia? Bueno, la herencia, que eso da lugar a confusión entre la gente, Sí. se divide en el derecho común. El derecho común, salvo los territorios forales, es el que se aplica en toda España y en Asturias también, ¿no? Se divide en tres partes. Primero, lo que llamamos legítima corta, Sí. que es la parte que corresponde a los hijos o descendientes, en su defecto a los padres o ascendientes. La mejora, que es una porción también destinada a determinados sucesores por razón del parentesco, en este caso a los hijos también, y el tercio de libre disposición, que es el que el causante puede dejar a quien le parezca. Sí. En un ejemplo, por poner una cuestión concreta, Sí, por de favor. una herencia de un valor de 9, vamos a darle Sí. un valor de 9 millones de euros, ¿no? Bueno, pues los tres primeros, si hay 3 hijos Sí. en esa herencia, solamente 3 hermanos, ningún hermano podría llevar menos de 1, del valor de 1, en una herencia de 9. Los 3 restantes, digamos el tercio de mejora, puede dársele o bien a un hermano, o bien entre los 3 hermanos, o bien a 2 hermanos, pero siempre a esos parientes concretos que dice la ley. Y el tercio de libre disposición es el que digo yo, que se deja a quien uno quiera. Sí. Al amigo, a la amiga, o a los hijos también, Pues depende. en la proporción que se quiera también. ¿no? Claro, y a veces hay disposiciones testamentarias que dicen, pues con cargo al tercio de mejora, le dejo a mi hijo tal bien con la condición de que me cuide, por ejemplo, ¿no? Que eso da lugar luego a interpretaciones y a veces a judicializar estas cuestiones, porque no queda claro, unos dicen cuidó el hijo Sí. Pepito y el otro no, cuidó Manolita. Entonces, bueno, según sea uno u otro, pues a veces eso da lugar a discusiones que tienen que resolverse en sede judicial, ¿eh? Claro, al hilo de esto, y abro la pregunta para los dos. ¿Se puede desheredar a un hijo? Vamos a ver, se puede desheredar a un hijo, pero es complicado. Es complicado porque hay unas causas tasadas que vienen en la ley y son muy concretas y en situaciones muy excepcionales. Pero sí, podría darse el caso de que si concurren esas causas se pudiese desheredar a un hijo. Es un tema que hay que verlo muy en profundidad, que si se quiere establecer una disposición testamentaria que recoja esa cuestión, tiene que elaborarse por alguien que sepa y conozca muy bien los entresijos, primero, de cómo sucedieron las cuestiones, aporte las pruebas concretas que den lugar a ese supuesto para poder desheredarlo y se redacte de tal suerte que quede muy claro todo eso, tal y como sucedió, para evitar después reclamaciones, que siempre las va a haber, que siempre las va a haber porque, repito, es muy difícil desheredar a un hijo. Por otra parte, ¿cuáles son las formas que hay para heredar? Bien, pues las formas principales para heredar pues son o a través del testamento, es decir, una persona acude al notario y otorga ese testamento a favor de los individuos que él considera y distribuye su patrimonio como le parezca. Ojo, esto no implica que eso tiene que quedar ahí permanente y que no puede tocar ni disponer de esos bienes, que a veces llega algún hijo al despacho y dice, es que mi padre gastó la herencia. Hombre, solo faltaba, la herencia es de tu padre hará con ella lo que le dé la gana. Luego en el remanente dispondrá como considere en el testamento y tú recibirás lo que toque. ¿De acuerdo? Esa es una de las vías. En defecto de testamento, habría que ir a la declaración de herederos. Habría que ir a un procedimiento al notario en virtud del cual se declarasen herederos a esas personas del causante. Viene establecido en la ley, es muy sencillo, dura en torno a un mes, se tienen que llevar 2 testigos y documentación que acredite ese parentesco, como puede ser libro de familia, certificado de matrimonio, de nacimiento de los hijos, todas estas cuestiones para tratar de acreditar que esos hijos son realmente del difunto, del fallecido. Claro. Decía Luis, la herencia, bueno, es del padre. En este caso, solo faltaba que no pudiera gastarla en lo que quisiera. Pero entiendo que se os dará, me corregirán, un caso común que es un matrimonio. Bueno, fallece uno de los cónyuges, pasa todo el usufructo al que queda vivo y se dice, pero es que ahora lo está gastando todo. Hay muchas veces que los herederos dicen, lo está gastando todo, está en su derecho, ¿no? Bueno, vamos a ver, ahí hay 2 cuestiones. Cuando la gente dice es que mi padre se lo dejó a mi madre, bueno, lo que se deja ahí es el usufructo, de alguna manera, de la porción hereditaria del causante, en este caso, pues vamos a suponer del padre fallecido, ¿vale? Pero los hijos pueden pedir lo que les corresponda en la herencia del padre, respetando el usufructo de la madre, que se valorará de una u otra manera. La madre lo que puede gastar y hacer lo que considere
es con su parte, pero no con la parte del padre. Podrá disfrutar de ella en la medida en que corresponda en función de las disposiciones que haya y que se hayan establecido en el testamento y en base a lo que la ley la ampara. Entiendo, es decir, los hijos pueden pedir esa mitad. Exactamente. Digamos, muy bien. Vamos a ver, la pregunta puede parecer tremendamente simple, pero es a la vez tremendamente complicada. ¿Qué es un testamento? Bueno, es una disposición donde viene articulada la sucesión del causante, es decir, el causante tiene una serie de bienes, puede tener también una serie de deudas, puede preverlo todo. Un testamento la gente cree que es sencillísimo, que es llegar al notario, asesorarse con el notario. Efectivamente, puede acudir a un notario y el notario pues le hace el testamento como considere, pero cuando reviste cierta complejidad, quiere dejar legados concretos a los hijos, quiere establecer la sucesión de una manera determinada, lo óptimo es que acuda a un despacho de abogados especializado en esa materia con la finalidad de que esa voluntad del causante quede por escrito bien clara y no dé lugar a interpretaciones posteriores y quede totalmente blindada dentro de lo posible. Sí. ¿De acuerdo? Dentro de lo posible. Yo que soy del occidente y en el occidente de Asturias la gente es muy avispada. En el oriente seguro que también pero yo lo conozco menos, entonces por eso hablo del occidente, ¿no? Sí. Me refiero a que siempre decía a la gente, qué bien se llevan estos hermanos, qué bien se llevan. Y una persona allí que era muy simpática y muy echada para adelante decía, el partieron. Siempre había esa cuestión, ¿no? Porque a la hora de partir es cuando vienen los problemas. Por eso digo que en el testamento debería de quedar todo pues perfectamente establecido, perfectamente delimitado. El piso de Llanes pa' Pepín, la plaza de garaje de la Cayuría pa' Ramonita. Sí. Todas estas cuestiones. Y luego, claro, cláusulas del tipo, el que me cuide será mejorado con tal o con cual. Bueno, luego, ¿qué pasa? Que si cuidan varios, ¿quién cuidó más? ¿Quién cuidó menos? ¿En qué proporción? Surgen una serie de vicisitudes y de cuestiones que son complejas y que dan lugar a pleitos futuros. Entonces, con un testamento bien redactado, bien elaborado, las personas totalmente asesoradas, hacer reuniones varias con las personas para que tengan claro cómo quieren establecer la sucesión, eso evita cantidad de problemas a futuro. Claro, entiendo que sí, porque ya con todo escrito puede estar sujeto a interpretaciones, sin nada escrito aquello puede ser una selva, ¿no? Pues tal cual, tú lo acabas de decir. Claro. Bueno, ¿cuáles son las ventajas, entiendo fiscales, ¿no? Las otras creo que ya las enumeraba Luis, de hacer un testamento? A ver, las ventajas de hacer un testamento... Te digo, Luis, y perdone que le interrumpa, sí. Apelando también a ese saber popular, popularmente se decía, claro, es que no hizo testamento y el Estado llevó muchísimo. Bueno, eso no es exactamente así. Hay una confusión respecto a eso, ¿no? El testamento a efectos fiscales tampoco tiene mayor relevancia. El testamento lo que dirime, lo que resuelve es la sucesión en sí. Luego, en función de los bienes y de la situación personal de cada uno de los herederos, pagarán al fisco más o menos. Siempre más. Claro. Aquí siempre se paga más al fisco. Sí, correcto. Correcto. Entonces, decíamos, las ventajas de hacer un testamento son ineludibles. Sí, totalmente. O sea, están fuera de toda duda. Totalmente, están fuera de toda duda. Y luego la gente a veces pues dice, bueno, voy a ir al notario para no consultar con un abogado porque así me evito pagarle la minuta y el tiempo al abogado, ¿no? Y el notario, que son fantásticos profesionales, hace unos testamentos estupendos también, pero desde mi punto de vista entiendo que tampoco dispone de ese tiempo que puede tener un abogado en su despacho para dedicarle al cliente las horas que sea para hacer un testamento en condiciones. Cuando digo en condiciones, digo, no me refiero a que el otro no sea un testamento bien elaborado, me refiero a que sea más matizado, que esté más trabajado y que evite problemas a futuro que de otra manera podrían estar ahí latentes. Un apunte, el notario está obligado a anotar lo que le diga al cliente. Quiero decir, no puede negarse a anotar por estrambótico que le parezca lo que está atestando, ¿no? Hombre, vamos a ver, salvo que sean causas de orden público o auténticas aberraciones o delitos, tendría que recoger en relación al testamento todo lo que el cliente manifieste. Es decir, el piso para fulanito, el no sé qué para menganito, todas esas cuestiones en relación a la herencia de este señor. Correcto. ¿Qué pasa si no hay testamento? Porque esa puede ser otra. Yo creo que ahí a lo mejor mi compañera, que está muy acostumbrada a llevar declaraciones de herederos, nos puede contestar un poquito. Imaginémonos, por ejemplo, que una persona no quiso hacer testamento o sí tenía intención de hacerla, pero le sobrevino el fallecimiento o un accidente, con lo cual, fallece y no hay testamento.
¿En qué momento nos encontramos entonces? Bueno, pues nos encontramos que con la documentación que tenemos atinente al certificado de defunción y las últimas voluntades en las que vemos que no existe testamento efectuado por esa persona, por el causante, hemos de ir a una notaría para efectuar una declaración de herederos. Para la declaración de herederos no es más que un trámite que dice va a la persona X que fallece donde sea, Sí. le van a suceder estas personas. Ahí ya empezamos con los grados de la sucesión, generalmente si hay hijos, o padres, o mujer, o nietos, suele darse pues una circunstancia mucho más favorable que si ya empezamos a meternos en unos grados más colaterales, Sí. ya hermanos, tíos, sobrinos, etc. Con la documentación atinente al fallecimiento, es decir, certificado de defunción y últimas voluntades, un libro de familia o certificados de matrimonio o el resto de documentación como puede ser el DNI y lo que se estime por conveniente, se va al notario y se hace un acta de manifestaciones que está durante más o menos 20 días y después se le hace un acta de notoriedad. Si en esos 20 días nadie dice nada, ese acta de notoriedad se eleva y ya tendríamos una declaración de herederos que fijaría como si fuera un testamento quién va a heredar qué. Lo único que en el testamento da la potestad de declarar herederos o legatarios a otras personas ajenas a los grados de sucesión que marca el Código Civil, mientras que la sucesión intestada solo se puede declarar herederos a los que realmente marca la sucesión en el Código Civil. Vamos con un caso concreto, Cristina, si le parece. No sé si esto es rizar mucho el rizo. Imaginémonos, fallece un señor que tenía 2 hijas por una parte, muy bien, y un hijo por otra, ¿vale? Estas 2 hijas y el hijo no se conocen, nunca se han visto, ¿vale? Muy bien. Fallece, hay declaración de herederos y se presentan las 2 hijas. Del hijo no se sabe ni dónde está. ¿Es válida esa declaración de herederos? No. Obviamente es válida en tanto nadie ha dicho nada de que está. Eso se tiene que publicar. Y si ese hijo, llegados a cierto punto, incluso ya efectuada la adjudicación y partición de la herencia, se da cuenta de esta casuística porque conoce al padre, Sí. él va también a tramitar esa declaración de herederos. No va a haber problema porque cualquier persona que tiene un padre que lo conoce puede acceder a ese trámite, a lo que estaba contestando. Sí. Si se ha incluso ya efectuado la adjudicación de la herencia, volveríamos otra vez al punto anterior, se tendría que deshacer todo para tener a ese hijo también como heredero, porque le pertenece un porcentaje atinente a lo que comentábamos antes, por lo menos un tercio de la herencia. Correcto. Bueno, ¿qué pasa si hay, un poco el caso contrario del que planteaba, qué pasa si hay herederos que no quieren hacer esa declaración de herederos? No que no supieron, sino que no quisieron. No pasa absolutamente nada. La declaración de herederos puede instarla uno. Con que la haga uno, vaya al notario a instarla, es suficientemente válido. Correcto. Que el resto después no quieren acceder, o sea, no quieren acceder a esos derechos sucesorios, son unos derechos, pueden también renunciar a ellos. Sí. Y lo que hablábamos antes, está la aceptación de la herencia y también hay la renuncia y la aceptación a beneficio de inventario. Se puede optar por cualquiera de las vías, pero si no se quiere heredar, se puede renunciar. Claro. ¿En qué plazo nos movemos para presentar los impuestos? Los impuestos que graban la herencia son eminentemente 2, ¿vale? Son el impuesto de sucesiones y el impuesto del incremento de valor de terrenos urbanos, lo que comúnmente ya hablamos, se llama la plusvalía municipal. Sí. El primero tiene un plazo de 6 meses y el segundo también. Pero el impuesto de sucesiones está cedido, tiene competencia sobre el mismo en las comunidades autónomas. Es decir, en cada comunidad autónoma se va a regir por unas disposiciones diferentes. Aquí en Asturias, por ejemplo, las personas del grupo 1 y grupo 2, es decir, los descendientes menores de 21 y adoptados, que son el grupo 1, y los descendientes mayores de 21, ascendientes y cónyuge, van por el grupo 2 y esas personas, si heredan menos de 300.000 euros, no van a tener que pagar. Están sujetos pero exentos, o sea, se les ha hecho una reducción. Después ya los grupos siguientes, que ya son los el tercer grupo, que son los que hablábamos antes, los hermanos, los tíos, sobrinos y ascendientes y descendientes por afinidad, esos ya tienen otra cuantificación como tal. Ya se les va grabando con incrementos. Después también encontramos que en Asturias tenemos bastantes bonificaciones, por ejemplo, desde una reforma que hubo hace unos años con la vivienda habitual. Si esa vivienda habitual se va a mantener durante los próximos 3 años, su base imponible tiene una reducción de incluso hasta el 99%. Y bueno, también algo que afecta mucho a las personas. Cuando se muere un padre o una madre y tenemos un negocio familiar, ¿cómo funciona eso? Claro. Es que sería gravar muchísimo a las personas que heredan por una causa de muerte, que es algo totalmente natural, tan claro como la vida.
Pues cuando se va a heredar algún tipo, bueno, cuando se tiene que gravar impuestos sobre un negocio familiar, como puede ser una empresa, o aquí en Asturias, que también lo tenemos bastante, una explotación agraria, también una serie de reducciones que aplicarían en base a la ley, y, bueno, a la Ley General de Tributos y concretamente a la que aplica aquí en Asturias, al ser un impuesto que está cedido a esta comunidad. Hay reducciones de todo tipo. Lo que pasa es que para hacer un impuesto de sucesiones hay que estar de ello, claro, hay que saberlo, porque esto cambia como todo, que no hay nada más cambiante en este país que los tributos, y esto afecta también al impuesto de sucesiones. En lo que respecta a la plusvalía municipal, como su mismo nombre indica, es municipal, es decir, son los ayuntamientos los que disponen de ella, y es un impuesto que no todos los ayuntamientos tienen, como sí que tienen todas las comunidades temática de sucesiones. Hay ayuntamientos que no tienen plusvalía municipal, y este impuesto solo se grava cuando lo tiene el ayuntamiento y cuando hay bienes, terrenos urbanos. Claro. Si se tiene un prado, un prado, me refiero por finca rústica, no grava o sea, no está sujeto a este impuesto, no hay que declararlo como tal. Entonces se tienen 6 meses. Claro. Vamos, y piense que el tema del impuesto de sucesiones, como heredes de una tía, abuela o demás, vale más que te coja Dios confesado y renunciar a todo, porque casi te sale más cara la albarda que el burro. Claro, efectivamente, que casos se dan. ¿Qué pasa si no se presentan a tiempo estos impuestos, Cristina? Pues que hay multa. Multa. Hay multa, sí. El impuesto de sucesiones se puede pedir una prórroga para presentarlo. Sí, vamos a dar una casuística que es menos común, pero se da. Un problema con el inventario. No sabemos qué tenemos porque no nos han llegado todas las notificaciones de los bienes o de los bancos o de lo que sea. Si vemos que se va a complicar, partiendo de una premisa de que ya está siendo uno asesorado por un abogado, lo que se hace es, antes de que cumpla el 5º mes desde que falleció el causante, se pide una prórroga, y hay una prórroga por otros 6 meses. Entonces, también eso se da un poco más de margen para poder llevar a cabo todo el inventario a efectos de presentar el impuesto. El impuesto también puede pasar que no se presente, se tire millas, hablando en plata, y pasen el periodo de prescripción del mismo, que son 4 años y 6 meses. Entonces, ya no habría que presentar el modelo 600 ni el 650 de la autoliquidación, sino el modelo 653. ¿Por qué hay que presentarlo aunque esté prescrito? Porque, por ejemplo, el registro de la propiedad no inscribe si no están presentados los impuestos, estén vigentes o estén prescritos. Si está prescrito y pasan 4 años y medio, ya no hay multa. Pero en tanto en cuanto no pasen, por lo menos 150 euros por la presentación extemporánea. Bueno, fíjese la importancia que tiene el tema tributario a cualquier efecto. A efectos de inscribir, la gente muchas veces pues no se da cuenta, no cae en estas cuestiones y tiene un montón de implicaciones. Tal cual. Es importantísimo. También para el banco, para liberar las cuentas bancarias. Sin duda, claro. Si estamos todos de acuerdo, ¿se puede dividir la herencia sin más? Vamos a suponer que, oye, bien, paz y amor para todos y sí, mira, esto para ti, esto para mí. ¿Se divide sin más o hay que llevar más trámites? A ver, se puede dividir sin más siempre que pase por unos términos jurídicos mínimos. ¿Se puede hacer una liquidación de la herencia a mano, como quien dice, entre los hermanos? Sí. ¿Que tenga una virtualidad jurídica? No. Vamos a ver, para inscribir en el registro de la propiedad vas a necesitar eminentemente por lo menos una escritura pública. Tiene que pasar por un notario. Entonces, si estamos de acuerdo tanto como para hacerlo entre nosotros, hay que pasar por el notario, porque si no, esa escritura se puede perder y el día de mañana lo que tenemos es una casa que era de nuestros padres, pero que quedó para mí, y que después me muero yo y mis hijos no tienen ningún derecho, porque ¿dónde está esa escritura? ¿Apareció? ¿O al final se hizo una intestada o se cumplió con el legado que había hecho mi padre y lo llevó mi hermano? Que yo siempre recomiendo que lo escrito se lee y que al final un fedatario público para eso está, para dar fe públicamente y para decir que la voluntad puede haber cambiado, pero que eso está ahí y que al final el resto de administraciones también son congruentes con ello. En ese sentido, sobre todo, yo lo recomiendo sobre todo para impuestos, porque los impuestos también nos llega una comprobación de valores de Hacienda y puede resultar curioso, pero para el registro de la propiedad, para todos los bienes. Claro. Entiendo que si no se está de acuerdo la cosa se complica muchísimo y entiendo que casos ustedes a lo largo de la experiencia acumulada de todos estos años habrán visto de todos los colores, habrán visto desde los que, bueno, pues allí se sientan unas personas a hacer testamento y todas las partes están de acuerdo, hasta algo que se convierte en una especie de guerra civil, ¿no? Claro, a ver, una herencia puede eternizarse si se judicializa. ¿De acuerdo? Nosotros siempre tratamos de poner de acuerdo a los clientes o de intentar, enseñarle.
de intentar que el cliente razone. Lo que pasa es que si el cliente no razona, él es soberano y él decide. Se le dicen los pros y los contras de ir a pleito y a veces pues hay que ir a pleito porque es ineludible, porque te demanda la otra parte, pero a veces en estos casos vale más un mal acuerdo que un buen pleito. Y el cliente lo que tiene es que marchar contento y recomendarnos, ¿no? No necesariamente pleitear nosotros por el hecho de cobrar quizás más, porque es verdad que un pleito es más caro y el abogado recibe unos honorarios más elevados que si llega a un acuerdo, pero hay determinados pleitos que no son ni rentables para el abogado, ni para el cliente, ni para nadie. Entonces hay que explicarle lo que hay, a qué camino se va a enfrentar, más o menos la duración y, en fin, que luego decida. Pero hay que dejarle estas cuestiones muy claras, porque se pueden revesar muchísimo, porque primero hay que fijar el inventario, después del inventario tiene que haber una valoración de todos esos bienes, después, si no está de acuerdo, nombrar un partidor para que haga el reparto, contra el cuaderno que hace el partidor puede recurrirse también, es decir, que nos metemos en una espiral pues un tanto compleja y cara para el cliente. Por eso tratamos siempre de resolver. Es verdad que a veces el cliente quiere resolver, pero hay un tercero, un satélite, uno de estos paracaidistas que se no resuelve en ninguno de los casos. Y claro, cuando tenemos ese perfil por el medio, pues hay que pleitear con todo lo que tenemos y bueno, y se dilatan las cosas muchísimo, muchísimo. Pues con esa recomendación nos quedamos, Luis, recordando muy rápidamente que el testamento se puede cambiar cuantas veces se quiera y que el que cuenta es el último, ¿no? Efectivamente. Correcto. Pues yo creo que lo hemos dejado todo más o menos claro, aunque entiendo que estos se puedan revesar y ustedes lo habrán visto, como digo, en su funcionamiento día a día, que lo primero, bueno, pues como decíamos hace unos días cuando manteníamos la entrevista, lo primero, bueno, pues aconsejar al cliente, ¿no? Una vez aconsejado, pues ponerse a funcionar. Muchísimas gracias a los dos. Luis Pérez, socio fundador de Luis Pérez Abogados, en la calle Foncalada, número 7 de Oviedo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Cristina Ruiz, abogada en este despacho. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, pues ya sabemos un poquito más acerca de esa selva, de esa senda inescrutable, que puede ser un remanso de paz, que puede ser una herencia, o que puede ser una cruenta guerra civil. En manos de los herederos está decidir el qué, y en manos de los abogados, en este caso de los profesionales, bueno, pues aconsejarles y llevarlo todo a buen puerto. Nos vamos a publicidad, en un momento volvemos y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora mismo. Bueno, pues después de conocer todo lo que debemos de saber a priori para tratar un tema de herencias, solo nos queda despedirnos y emplazarles para mañana. ¿Por qué? Porque mañana, a partir de las 10 de la noche, este programa tendrá debate, mesa de análisis y tertulia con tema monográfico. 2 años desde que comenzó una guerra que nos ha afectado a todos, a unos más que a otros, lógicamente. Hablaremos del inicio, hace 2 años, de la invasión de Ucrania. Gracias por su atención, ánimo y adelante. Buenas noches.